RCN. 6:26. Darcy, decíamos ayer que ya está de toma y dame lo que dice Francia Márquez sobre algunas decisiones del gobierno y lo que dice el presidente de la República sobre el Ministerio de Igualdad, léase sobre Francia Márquez. Ha sido un intercambio duro en los últimos días. Sí, lo que pasa es que usted sabe que la gente está un poquito con los radares abajo por estos días de fin de año, pero en otro momento del país o en otro momento del año, pues ya estaría totalmente confirmado que hay una ruptura de relaciones entre el presidente y el vicepresidente, que no empezó muy bien desde siempre. Acuérdense que cuando él gana la consulta a Francia Márquez, él no tuvo como primera opción a Francia Márquez para hacer su fórmula vicepresidencial. Acuérdese que ahí se examinaron muchas hojas de vida y se pensó en muchas otras mujeres para que acompañaran al presidente Petro en ese momento, al candidato Petro en su campaña por la presidencia de Colombia. Entonces yo creo que ese dolor fue quedando así y esa distancia se fue acrecentando a lo largo de todo este gobierno hasta llegar ya a unos niveles en los que pues al presidente y a la vicepresidenta no se les volvió a ver juntos. Hace días que esa relación se deteriora, no hay frases amables, a ella no le gustó el nombramiento de Daniel Mendoza, a él no le gusta la ejecución del Ministerio de Equidad. ¿Será que estos días de fin de año logran que haya una tregua y se reconcilian y terminan el uno y la otra unidos como lo fueron en el tarjetón? ¿Será que la decisión que ella había expresado de no aspirar, de no volver a la política, va a implicar que ella quede en el ejercicio de la vicepresidencia hasta el 7 de agosto del 2026? ¿Qué dicen, Daniel Jerez, los analistas sobre este distanciamiento? ¿Será definitivo? ¿Será transitorio? ¿Qué tan profundo lo ven? ¿Qué pudo establecer, Daniel? Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenos días, en vivo la FM desde Bogotá. Y es que bien ustedes señalan, estas diferencias entre el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez son cada vez más evidentes. Usted se reseñaba, don Juan, el caso, por ejemplo, del nombramiento de Daniel Mendoza como embajador en Tailandia, también las recientes declaraciones que lanzó el presidente Petro sobre la ejecución del Ministerio de la Igualdad, que está a cargo precisamente de la vicepresidencia Francia Márquez. El distanciamiento y la ruptura es cada vez más evidente y así, por supuesto, lo han podido notar diferentes sectores políticos y también analistas políticos en diferentes partes del país. Esta situación en la que Francia Márquez parece estar en el lugar equivocado ha hecho que algunos sectores planteen la necesidad, por ejemplo, don Juan, de que renuncie a su cargo en la vicepresidencia de la República. Es que hay que tener en cuenta un dato, Juan, y es que si Márquez quiere ser candidata a la presidencia de la República en el año 2026, tal y como se había mencionado desde hace algunos meses, pues ella tiene que renunciar a más tardar en marzo o mayo de este año, en los primeros meses, del año 2025. Hemos consultado a varios analistas, también a algunos congresistas, sobre la situación que se presenta entre el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Muchos coinciden en que efectivamente lo mejor es que la vicepresidenta renuncie a su cargo y que evidentemente se pueda dar esta ruptura de manera oficial para que ella pueda hacer política y ser candidata a la presidencia de la República. Hablamos con Jairo Libreros, él es analista político, esto nos dijo. La descalificación pública del presidente Petro en contra de Francia Márquez obliga a la señora vicepresidenta a presentar la renuncia. Está claro que ese matrimonio presidencial fracasó y si la vicepresidenta Francia Márquez quiere jugar políticamente en el 2026, tiene que presentar esa renuncia en el mes de marzo para no inhabilitarse en una posible candidatura presidencial. Sin embargo, hay otros sectores, don Juan, que afirman que, por ejemplo, la renuncia de Francia Márquez no estaría bien vista ante el país, pero sí se podría pensar en que la ruptura pueda darse al término del gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta actual, Francia Márquez, pueda pensar en un cargo regional para el año 2027, como una gobernación. Eso dice Jan Basset, analista y profesor de la Universidad del Rosario.
Entonces es un paso difícil para Francia Márquez. Además, seguramente el hecho de no terminar su mandato no sería bien visto y de pronto ella podría elegir esperar y terminar su mandato y quizás aspirar a una gobernación quizás del Cauca en 2027, más bien que lanzarse en las elecciones de 2026. También consultamos fuentes en el Congreso de la República, en donde señalan que no ven a la vicepresidenta Francia Márquez como una líder de peso dentro del gobierno nacional. Hablamos con dirigentes de oposición y también con partidos de gobierno. Por ejemplo, desde la oposición, desde Cambio Radical, el senador Carlos Motoa asegura que no sería un buen negocio para Francia Márquez renunciar en este momento a la vicepresidencia para lanzarse a la presidencia de la República, teniendo en cuenta los niveles tan bajos de popularidad que tiene la funcionaria del gobierno. Escuchamos. Por supuesto, esa imagen de mala ejecutora, de pésima planeación, pues ha afectado incluso la imagen de Francia Márquez, que está peor en los sondeos de opinión de favorabilidad que el propio presidente de la República. Y es que parece ser, don Juan, y ya para finalizar, que la vicepresidenta Francia Márquez parece haber perdido los respaldos políticos. Incluso en el pacto histórico se está apoyando al presidente Gustavo Petro y los llamados de atención que el jefe de Estado le ha hecho a la vicepresidenta Francia Márquez por la falta de ejecución y los manejos en el Ministerio de la Igualdad. El representante Heráclito Landines dice que todo el pacto histórico respalda que se le llame la atención a sus ministros y a sus funcionarios. Escuchemos. El presidente de la República hace bien en llamarles la atención tanto a sus ministras como a sus ministros en los niveles de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Por tanto, los ministros y las ministras, sea quien sea, tienen que responder a eso llamado de atención y mostrar los resultados obtenidos en estos años de gobierno. Don Juan, el futuro político de la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, por lo menos hasta el momento se ve incierto. Algunos, como ya lo escuchábamos, afirman que lo mejor es que ella renuncie, que de una vez oficialice la ruptura con el presidente Gustavo Petro y se vaya a preparar su campaña presidencial para el año 2026, en caso tal de que así lo determine. Otros consideran que debería terminar el gobierno nacional y esperarse hasta el término de esta administración para continuar su carrera política y posiblemente lanzarse una gobernación como la gobernación del Cauca. Lo cierto, don Juan, es que si la vicepresidenta Francia Márquez quiere tener alguna participación política, por lo menos reciente, en este año 2026 que se avecina, a más tardar en mayo del próximo año tendría que renunciar a su cargo en la vicepresidencia de la República para poder seguir a hacer campaña, don Juan. Don Aldair Rodríguez, el Ministerio de la Igualdad está en el ojo del huracán, es por sus problemas de ejecución en esta tanda. ¿Cuál es su nivel de ejecución presupuestal? Don Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. En vivo la FM de RCN desde la Casa de Nariño. Sí, señor, a propósito de este jalón de orejas que ha hecho en las últimas horas el presidente Gustavo Petro a la vicepresidenta Francia Márquez, hicimos un balance de cómo cierra el año el Ministerio de la Igualdad, que como usted lo dice ha sido criticado principalmente por la falta de ejecución de su presupuesto. Pues en resumen, don Juan, ha sido un año poco eficiente para esta cartera. La entidad, que además es la más grande del gobierno, recordemos, tiene 5 viceministerios, se le asignaron 1.8 billones de pesos. Sin embargo, según el portal Transparencia Económica del Ministerio de Hacienda, al cual consultamos, se han ejecutado 55.000 millones. Esto corresponde nada más al 3% de los recursos. La mayoría de este dinero ha sido invertido principalmente en gastos administrativos, en salarios, prestaciones sociales y demás para los colaboradores de esta dependencia. Son 7 los programas que no han podido despegar y le voy a poner 2 ejemplos que han sido, digamos, los más sonados. Por ejemplo, el programa Jóvenes en Paz. A este programa se le asignaron 172.000 millones de pesos para beneficiar a 100.000 jóvenes. Sin embargo, solo hacen parte hoy día del programa 9.939 personas en todo el país. Y otro ejemplo claro, el programa Hambre Cero. Solo se han invertido 3.499 millones de los 270.000 que le fueron destinados, lo que representa apenas el 1.29% de los recursos. Pero ¿cuál es la justificación de la vicepresidenta Francia Márquez ante estos resultados tan pobres? Hemos hecho, don Juan y oyentes, una compilación de las veces que ha sido requerida la vicepresidenta y ministra de la Igualdad por el Congreso de la República. Por ejemplo, en junio del año 2024, dijo en esa ocasión que crear una entidad desde cero no es fácil y en eso justificó los pobres resultados. Escuchemos. Porque si hoy no estamos ejecutando no es porque no podamos, sino que es que hemos creado una institución de cero.
Y esto no es una tarea fácil. En 100 años aquí no se había creado un ministerio como el que estamos creando nosotros. Hacían 100 años, desde el siglo pasado. Y nosotros llegamos aquí con esa tarea. Luego, en agosto de este mismo año, don Juan salió con esta perla ante el Senado de la República que le valió críticas de todos los sectores políticos del país, incluyendo al propio pacto histórico. Que aquí se ha mencionado no es cierto. Quiero dejar la constancia de que no es cierto que como Ministerio de la Igualdad no se haya dado una respuesta. Y está la respuesta y aquí está la constancia de que al correo que tenemos de esta comisión se envió el día de ayer a las 9:22 se envió la respuesta al cuestionario. Que rebotó, 2 veces lo mandamos, rebotó, eso ya no es problema mío. Y al cierre del año, Márquez dijo ante el Congreso que pese a las críticas muy fuertes por cuenta de esta baja ejecución presupuestal que apenas alcanza el 3%, estaba orgullosa de su labor como ministra de la Igualdad. Y hoy puedo decirle al país que no siento ninguna vergüenza, me siento orgullosa del trabajo que he podido realizar como ministra de la Igualdad y la Equidad en lo que va corrido del tiempo que llevo designada como ministra de la Igualdad de 1 año con 4 meses. Un dato de cierre, don Juan, revisemos las cifras del próximo año para el Ministerio de la Igualdad, para el 2025. Recordemos que el presupuesto está desfinanciado en por lo menos 12 billones de pesos. Pues bien, le han recortado al Ministerio de la Igualdad el 28% de sus recursos. Va a pasar de 1.8 billones de pesos a 1.2 billones. Esto equivale más o menos a 503.000 millones de pesos. Es una reducción importante, sin embargo, la cifra asignada sigue siendo bastante elevada para los pocos resultados que se han presentado durante este 2024. 638, profesor Quijano, es que Gustavo Petro tiene razón en esta crítica. Lo que hay que decir, así cuando el presidente dice algo con lo que hay discrepancias o contraevidencia, lo advertimos en esta, pues el presidente Gustavo Petro dice que la ejecución es baja porque la ejecución es realmente deplorable, profe. Es que mire las cifras, don Juan. En el sector de la igualdad, porque ya se le puede llamar sector de la igualdad y equidad, está compuesto por 4 instituciones con una ejecución promedio presupuestal de 7,5% de los 5 billones de pesos que el conglomerado tiene. Mire, el Ministerio de Igualdad, que como decía Aldair, tiene un presupuesto, se le va a reducir a 1 billón de pesos, tiene una ejecución promedio del 0,14%. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que está en el sector, tiene una ejecución del 9%, 8,77%. El Instituto Nacional de Sordos, que también pertenece al sector, una ejecución del 11%, y el Instituto Nacional para Ciegos del 9%. Estas son las 4 instituciones que hacen parte de ese sector. La preocupación del presidente es que claramente el Instituto de Ciegos, el de Sordos, pues más o menos tienen una dinámica, pero esa dinámica de hacer cosas del Ministerio de la Igualdad no se conoce, y obviamente es 1 billón de pesos que se necesita, que no se ha ejecutado, y que en medio de tantas carencias, pues toda la lupa, todos los ojos están puestos sobre la vicepresidenta Francia Márquez. 640, pensaron más en la estructura burocrática, pensaron más en la fronda burocrática que en la capacidad de ejecución, mucho discurso, mucha retórica, y hasta el propio presidente de la República tiene que salir a apretar clavijas porque allá no está pasando casi nada. 6:40, Darcy, la anunciada intervención del expresidente Álvaro Uribe sobre la Operación Orión. Está leyendo en este momento un comunicado que lo escucharemos, pero le resumo. Básicamente lo que él dice es cómo la Comuna 13 estaba cooptada en el 2002 cuando él llega al poder por las FARC, por paramilitares, justifica la Operación Orión, da varios titulares de todo lo que pasaba en la Comuna 13, y lo que él dice es que, bueno, la Operación Orión lo que hizo fue liberar a todas las personas. La Comuna 13 hoy es un lugar turístico donde va gente de todo el mundo con total tranquilidad, y además también dice que todo lo de la escombrera y los temas de los últimos días es una estrategia del petrosantismo frente al año electoral. 6:41.